soy Gabriel Salazar, profesor titular de la Universidad de Chile, historiador, y me han pedido acá los compañeros del grupo Crisis, ¿no?, que conversemos y hagamos una presentación en relación a cómo se ha desarrollado el poder popular en Chile en una mirada histórica y al mismo tiempo con una mirada política actual. El tema que acá se nos propuso, como ustedes escucharon a Pablo, es sobre el poder popular en el pasado y en el presente en este país, ¿no? Es un tema relativamente olvidado. Hoy día casi nadie habla de poder popular, ¿no? Fue también una realidad muy importante en Chile a fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva y durante el gobierno de Salvador Allende. Ahí fue una realidad, fue un movimiento, fue un desafío, ¿verdad?, muy potente, que sin embargo no le gustó a Allende. El poder popular surgió en Chile más o menos a partir del 69 y se manifestó muy, entre comillas, agresivamente, porque su tendencia fundamental fue resolver las cosas por sí mismo, ¿no?, hacer las cosas por sí mismo, sin este trámite que pedimos, ¿no es cierto?, pliego de peticiones, el partido que lleva la petición al Congreso, discusión en el Congreso, la derecha que para el acuerdo y al final una resolución, perdonen la expresión, rasca, ¿no?, que no resolvía ningún problema. Esa fue una práctica en Chile por mucho tiempo, casi todo el siglo XX. Y ahí se fue desarrollando el poder popular. Tomas de terreno y nosotros entonces construimos las casas que necesitamos o obligamos al gobierno que nos construya las casas en el sitio que hemos tomado. Toma de fábrica, nosotros controlamos la producción, control obrero de la producción. Tomas de fondo, socialicemos la propiedad de la tierra. Tomas de universidades, y eso fue creciendo. Y por eso llegó a ser muy importante en tiempos de Allende. Y por eso cuando el 29 de junio de 1973 los militares dieron un conato de golpe de Estado, mal preparado, por cierto, como lo prepararon ellos, los militares chilenos, fue apenas un cuartelazo, que se llamó el Tancazo, y que fue un ridículo golpe de Estado. Pero ante eso, todos los que creíamos más o menos en el poder popular salimos a la calle. Estuvimos casi un día entero desfilando frente a la Moneda con el puño en alto, compañero presidente, el pueblo te protege y te defiende. Y ese mismo día, el día siguiente en la noche, otro desfile igual, más de 1 millón de personas desfilaban frente a la Moneda, casi un día entero pasando ahí lentamente. Entonces en la noche nos juntamos en la Plaza Constitución, frente a la Moneda, y comenzamos a gritar: a cerrar el Congreso Nacional. Basta ya de esta faramalla, ¿no?, de la vía parlamentaria al desarrollo, de la vía legal al cambio de la estructura. Basta ya, ¿no es cierto?, que el pueblo espere que los políticos resuelvan el problema. Por eso gritamos los que creíamos en el poder popular: bueno, a cerrar el Congreso Nacional, establezcamos la Asamblea del Pueblo y que el pueblo, a través de la Asamblea, gobierne. Y gritamos todos, ¿no?, como locos ahí, en la Plaza Constitución: a cerrar el Congreso Nacional. Y salió Allende al balcón, al final de la noche ya, con un micrófono y con parlante, qué sé yo, y lo primero que nos dijo, nos gritó: contrarrevolucionarios. Ustedes son contrarrevolucionarios. Porque la revolución la hace
el gobierno del pueblo, la unidad popular, el presidente, desde la moneda, el Estado, no ustedes. Eso nos dolió en el alma. Pero ahí quedó planteado el problema del poder popular, ¿se fijan? Querer hacer las cosas a partir de la voluntad popular, a partir de la voluntad soberana del pueblo y de los ciudadanos. Pero topamos con nuestros dirigentes políticos, topamos con nuestros representantes políticos, topamos con el mismísimo Allende. Ese es el problema. Lo dejo ahí por el momento, una cuestión que hay que darle vueltas. Porque ahí, poco menos que murió el tema del poder popular. Nos desautorizaron, nos deslegitimaron, contrarrevolucionarios. Dejémoslo ahí ese problema, que está en la memoria de muchos de los viejos que vivimos eso. Aquí no veo cabezas blancas, así que soy el único más viejo que puedo decir estas cosas. ¿No? ¿Ya? Y pegamos un salto y conversemos de cosas de hoy. Aquí hay un grupo que se llama Crisis, ¿no es cierto? Yo no sé por qué se pusieron ese nombre, Crisis. No creo que ellos estén en crisis. Más bien están detectando una crisis que circula por ahí. Y todos tenemos más o menos conciencia de que estamos viviendo una crisis. ¿Pero qué crisis? Ese es el punto. Hace tiempo atrás, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, allá por 1998, comenzó a hacer encuestas en Chile, en 98, y encontró lo siguiente como resultado. Todos los parámetros macroeconómicos, todos los indicadores de la economía, digamos, nacional, están sanos e incluso rozagantes, están buenos, positivos. Casi a nivel excepcional en América Latina y en el mundo. Somos un ejemplo. Por ese lado no hay problema ni hay crisis. Pero los investigadores del PNUD, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, ya en el año 98, cuando examinaron ya no los indicadores económicos, sino lo que ellos llaman los indicadores del desarrollo humano, encontraron que la cosa estaba mal. ¿Por qué razón? Porque descubrieron que los chilenos no confiábamos en el otro, el que está al lado, o que está más allá. No confiábamos en que tendríamos para nosotros personalmente un futuro. Teníamos miedo que nos asaltaran, que nos robaran. Teníamos miedo de quedar solos, aislados, inermes, frente a todo, al mercado, frente a la realidad. Teníamos también inseguridad respecto de mi salud futura, de la educación de mis hijos futuros. Entonces concluyó el informe, ¿ya? Los parámetros macroeconómicos están sanos y positivos, ahí no hay crisis, pero los chilenos viven con un profundo malestar interior, dijo. Ese fue el informe. Malestar interior, una rabia profunda, una frustración profunda. Entonces había un contraste muy grande, ¿sí? Por eso el informe que ellos entregaron finalmente le pusieron un título: Las paradojas de la modernización. Ese descontento no lo pudieron explicar al principio, salvo de la forma que dije, ¿no? Miedo al otro, miedo al futuro, que no tengo salud, que no tengo que hacer, etc. Pero también ellos midieron una cosa
que era la siguiente, y esto me interesa concentrar aquí un poco la conversación. Ellos midieron la confianza que teníamos nosotros los chilenos, la credibilidad que teníamos nosotros los chilenos en las instituciones del Estado. Congreso Nacional, partidos políticos, gobierno, tribunales de justicia e iglesia católica. Y el año 91 estaba recién comenzando la concertación, primer gobierno de la concertación, recordemos, de ¿cómo se llama? Patricio Erwin. Patricio Erwin, don Patricio, como le dice. Y los resultados fueron los siguientes. Fíjese, recién estaba iniciándose la llamada democracia, recién se había conquistado la democracia a la dictadura, recién se había estado bailando en las calles el triunfo del no. Y el año 91, el 55% de los chilenos dijo que no confiaba, no tenía credibilidad positiva en las instituciones del Estado, las que nombré: Congreso, Tribunal de Justicia, partidos políticos, gobierno, iglesia. O sea, la mitad de los chilenos no creíamos en la famosa democracia nueva que instaló la concertación, negociándola, por supuesto, con Pinochet. O sea, partimos desconfiados. Primer gobierno de la concertación, partimos no creyéndole a los políticos. Lo que revela que toda la alegría, ¿no es cierto? La alegría ya viene, ustedes no se acuerdan, de la campaña del no. Era una alegría porque se iba Pinochet, no porque venía esta democracia. Pero con eso ocultaron el hecho de que la mitad de los chilenos no creíamos ni en la transición a la democracia, ni siquiera en la concertación. En las encuestas no mienten, porque la encuesta le hizo el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, no fue ni la derecha ni la izquierda. Bueno, a lo que voy, desde entonces, 1991, gobierno verde, hasta el día de hoy, gobierno de Sebastián Piñera, 2013, se han hecho 36 encuestas que le han preguntado a los chilenos: ¿cuánto confía usted en las instituciones del Estado, los partidos políticos, etcétera? 36. 14 agencias de estudio distintas han hecho estas encuestas, empezando por el CEP, que es la de izquierda, siguiendo por el Mercurio Opina, para que decir, un poco de izquierda, siguiendo por Libertad y Desarrollo, que tampoco de izquierda, por el Instituto de Ciencias Políticas y la Escuela de Sociología de la Católica, cada uno con sendas encuestas, que tampoco son precisamente de izquierda. El Barómetro de las Américas, que es una institución internacional, Mori, que también es internacional. 36 instituciones distintas han medido este problema en Chile hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que han encontrado? Todas, pero todas. Aquí ninguno encontró algo distinto. Que la desconfianza, que partió en un 50 y tantos % en 1991, el gobierno de Patricio Erwin, ha seguido cayendo en picada hasta el día de hoy, y se ha mantenido desde el 2009 más o menos hasta el 2013 en un 93% de desconfianza. Repito, estamos en este momento que el 93% de los chilenos dicen: no confío en el Estado, ni en las instituciones políticas del Estado, menos en los políticos, tampoco en los partidos políticos. O sea, casi la totalidad de los chilenos no creemos en esta cuestión que llaman democracia. 36 encuestas, 14 agencias distintas haciendo la encuesta.
Es un resultado que no se puede discutir, ¿no? Coinciden todos, hasta Pablo Rodríguez Grez, ustedes lo conocen, ¿no? Uno de los dirigentes del Pacto Libertad, mucha derecha chilena, un tipo terriblemente reaccionario. Él dirige la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. También hicieron una encuesta y le dio el mismo resultado. Y él tuvo que decir, en Chile hay una profunda desconfianza, dijo textualmente, en el Estado de Derecho actual. Estamos en presencia de una grave ruptura, dijo él, entre la sociedad civil chilena y el Estado. Grave. Esto requiere, dijo, una profunda reforma de las estructuras políticas de este país. Lo dijo Méndez. Esto está ultra demostrado, no se puede discutir, todos lo reconocen, todos los cientistas políticos que están al tanto de esta encuesta lo reconocen. Y esta es una crisis. Esta es crisis. Es una crisis que no es una crisis como el año 30, que quebraron las empresas, cesantía, suicidio, ¿verdad? Cuántas cosas. Las crisis no siempre son catastróficas. Las crisis se arrastran larvadamente, ¿no? Insidiosamente, y a uno lo corroen por dentro. No todas las crisis significan gente en la calle combatiendo, ¿no? Asalto al Palacio de Invierno, asalto a la Bastilla, ¿no? Si tenemos esa idea en la cabeza de una crisis, estamos muy equivocados, porque esos son casos aislados. Casos aislados. Algunos compañeros, porque yo he dicho, cuando hay una crisis de este porte, es que estamos en una situación pre-revolucionaria. Pre-revolucionaria. Pues algunos me han criticado, pero Salazar está exagerando. ¿Dónde están las masas en la calle? Como si la revolución solo consistiera gente en la calle tirando piedras, agarrándose, ¿no es cierto?, el Palacio de Gobierno y gobernando, nadie sabe cómo. Si tenemos esa idea de crisis de revolución, estamos muy equivocados. Que se quedaron con la cabecita metida en el asalto a los bolcheviques al Palacio de Invierno y después degollaron, o fusilaron, mejor dicho, a los zares. No, las revoluciones no son así. Ni las crisis son así. Vamos a dar un tiempito después para todos los comentarios, críticas, lo que sea necesario. Ya. ¿Qué tipo de crisis es esta? Y hay que pensar, el 92, 93, depende un poco de a quién se refiere. Los que están más criticados son los partidos políticos. Los que también no criticados son los tribunales de justicia. Alrededor del 80% no creen en los tribunales de justicia. Hasta la Iglesia Católica ha perdido confianza. Por el año 2000, el 74% de los chilenos confiaban en la Iglesia Católica. 74%. Casi coincidiendo con el número de católicos. Hoy día, ustedes saben, solo un 24% de los chilenos confían en la Iglesia Católica. También ha caído. ¿Qué tipo de crisis es esta? ¿Ya? Bueno, ahí los sociólogos están muy de acuerdo. Lo llaman, es una crisis de representación. Es decir, no creemos en nuestros representantes. No confiamos en aquellos a los cuales le entregamos nuestra soberanía para que administren los negocios del país. No confiamos en aquello que hemos elegido para darle conducción al país. Esa es la crisis. Esa es la crisis. En Chile ha existido 3 veces una crisis de este tipo. 3 veces. La primera ocurrió aproximadamente hace un siglo atrás, ¿no? Alrededor de 1910-1920, en que la ciudadanía dejó de creer en los políticos en conjunto
y lo llamó oligarquía, simplemente, y se desinteresó y se desconectó de ellos. Y se organizó aparte. En ese contexto de crisis de representación que ocurrió por 1910-1920, creció y se agigantó la figura de nuestro más grande líder popular, Luis Emilio Recabarren. Recabarren no se impuso porque sí en la historia. Había una crisis, había un contexto histórico, y ahí surgió y se desarrolló él. Y por eso es importante. Fue importante y debiera seguir siendo importante. La segunda crisis ocurrió más o menos por 1950. Después que los partidos políticos se desprestigiaron, peleándose entre sí en la calle a balazo limpio, a cuchillazo. Comunistas y socialistas matándose en las calles, incluso en el cementerio. Claro, porque iban a enterrar sus cadáveres, un cortejo, y venía el otro cortejo y se encontraban y se volvían a matar ahí mismo. Es que eso fue verdad. Eso generó entonces un desprestigio. Además, los radicales comenzaron en ese tiempo a hacer coaliciones a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. No tenían ninguna identidad clara. Todo era negocio, todo era transacción, ambigüedad pura. Por eso la gente se aburrió, dejó de creer en los partidos políticos. Y por eso votaron el 52 por Carlos Ibáñez del Campo, el Ibañazo. El Ibañazo significó un golpe de mentón a la clase política y a la credibilidad también en el sistema político. Y en ese contexto, se fija, de crisis de la política convencional, surgió otra figura, otro gran líder popular, del cual también se habla poco, don Plotario Blest. Don Plotario Blest. En dos momentos que se produjo una grave crisis de representación en Chile, surgieron líderes populares que plantearon casi exactamente lo mismo. Lo mismo. Y en los años 10, los años 20, ¿qué dijo Luis Emilio Recabarren? Bueno, la oligarquía no sirve, la clase política no nos representa, el Estado está en crisis, por tanto, en consecuencia, ¿qué es lo que cabe hacer? Y lo dijo él. Hay que desarrollar la inteligencia del pueblo en este contexto. ¿Para qué? Para que el pueblo gobierne por sí mismo. Poder popular. Por eso que Luis Emilio Recabarren se dedicó a recorrer Chile, dando conferencias, fundando periódicos populares, editando libros, educando al pueblo, pero en esa idea, que el pueblo desarrolle su inteligencia para administrar recursos, administrar los recursos de la comuna, administrar los recursos del municipio, y por esa vía crear socialismo local. Por eso había que desarrollar la inteligencia del pueblo para que éste gobernara, y por eso desarrollar poder popular. Ese fue el discurso de Luis Emilio Recabarren. Podemos detallarlo mucho más, un poquito más adelante. ¿Qué es lo que enseñó Plotario Blest por los años 53 cuando fundó la CUT? Él fundó la CUT. O el año 43, 10 años antes, cuando fundó la NEF, él fundó la NEF, que todavía existe. ¿Qué dijo él? La clase popular organizada, la clase obrera, la clase trabajadora organizada, es la que debe hacer política por sí misma, independientemente de los partidos e independientemente del Congreso. Pero para eso tenemos que prepararnos, unirnos, organizarnos y trabajar para, él empleó esa palabra, para que resolvamos las cosas nosotros mismos por acción directa.
No ese trámite, pliego de peticiones, partido político, Congreso Nacional, proyecto de ley, discusión de la ley, decreto que al final no resuelve nada. Digo, saltémonos todo eso, acción directa. Por eso aquí él es uno de los promotores de lo que fue el poder popular, de lo que hablamos hace un rato, en la época de Frei Montalva y de Allende. Bueno, quería hacer esta relación porque el problema del poder popular no es una cuestión de choreza. No es cuestión que ya nos vamos a plantar, nosotros vamos a luchar contra medio mundo y vamos a controlarlo todo. No, esto es una cosa complicada. Y en Chile históricamente el poder popular ha surgido cuando el Estado ha entrado en una crisis de representación. Y hoy día estamos en una grave crisis de representación. Entonces encuentro absolutamente pertinente lo que plantean los compañeros. Discutamos entonces cómo construimos hoy el poder popular. ¿Y qué tipo de poder popular? Porque el poder popular puede adoptar muchas formas. Históricamente en Chile ha tenido por lo menos 5 formas distintas. De repente dan ganas de hacer una clase con esa rayada aquí. Las 5 formas distintas. Las voy a enumerar rápidamente, un poquito escolar lo que voy a decir, pero que es bueno tenerlas presentes porque son alternativas distintas. Primera forma de poder popular que hubo en Chile. Desde el periodo colonial, fíjense ustedes, hasta 1829, cuando se dio el golpe militar y se produjo la batalla de Lircay. Ahí se acabó eso. ¿En qué consistió el poder popular de ese tiempo? Que las comunidades locales, los pueblos locales, pueblos en plural, en ese tiempo que no tenían caminos como hoy día, carreteras como hoy día, ni ferrocarriles, ni aviones, ni nada, ni internet, ni una cuestión. Entonces, estaban como muy desconectados unos de otros, por tanto vivían relativamente solos y aislados. Por eso las comunidades se preocupaban, en primer lugar, de producir lo necesario para vivir. Esa era su principal preocupación. Segundo, ellos mismos resolvían cómo producir y cómo distribuir más o menos el producto. Y para eso se reunían en cabildo abierto, en asamblea popular. Y a esta asamblea iban los terratenientes, los comerciantes, los chacareros, los peones, viejos, jóvenes, niños, lo que es un cabildo abierto para todo el mundo. Y el cabildo tomaba las decisiones que se aplicaban, sea a la producción, al orden público, a lo que fuera. El cabildo fue durante mucho tiempo, lo voy a decir, lo voy a repetir esto porque es muy importante, un poquito polar también, pero es bueno recalcar. El cabildo siempre fue el órgano directo de la soberanía popular. La soberanía surge cuando el pueblo se reúne en asamblea, ¿no es cierto? La soberanía funciona cuando hay un pueblo que delibera en conjunto. La soberanía, por eso, solo surge en relación a una comunidad que delibera. La soberanía no es cuestión del individuo, por eso es que el derecho a voto individual no sirve de nada. Porque para votar, si vamos a votar, ¿no es cierto?, por Bachelet, por la otra, o sea, no, es un lugar de por la Evelyn, o por la Evelyn, o por la pobladora, etcétera, por quien sea, ¿verdad? Uno decide individualmente, no deliberamos aquí en conjunto para decir, ¿verdad?, esta comunidad va a apoyar a tal persona por tal razón. El voto individual no implica deliberación. Para que haya soberanía tiene que haber deliberación. ¿Por qué? Porque
si deliberamos, es para estudiar los problemas que nos afectan. Si deliberamos, es para buscar soluciones a los problemas que nos afectan. Si encontramos la solución, deliberamos para ejecutar el acuerdo que llegamos para resolver el problema. Y si queremos ejecutar eso, y ya lo hemos decidido y tenemos clara la solución, entonces, recién entonces, elijo a la persona que va a ejecutar mi mandato, o sea, nuestro mandato. Cuando hay soberanía, primero se piensa, se delibera, se discute, se llega a un acuerdo, se busca la solución, se impone la solución y después se elige a la persona que lo va a ejecutar. Tal como Freirina, ¿no? Freirina manda una asamblea de ciudadanos y esta asamblea muy sabiamente no eligió un presidente, ¿verdad? Como la fecha. Eligió un comité ejecutivo. Es un comité ejecutivo. Aquí está presente el hijo de uno de los miembros de este comité ejecutivo de la Asamblea Ciudadana Freirina, compañero que está aquí. Fijarse bien, no eligen un presidente, sino un comité ejecutivo compuesto de 12 personas, ¿no? Que se rotan, como quien dice, en la representación o en la vocería, y que ejecutan distintas tareas. Y cada uno de ellos responda hacia abajo la asamblea. ¿No es así? Y la asamblea, si no le gusta el trabajo de uno, revoca su cargo y lo trae para abajo y lo critica y lo evalúa, ¿verdad? Y si es necesario lo castiga. ¿Verdad? Para que haya soberanía, digo, lo principal es que la comunidad reconozca el problema, delibere sobre el problema, encuentre solución, decida cómo se aplica, encargue, recién elige a alguien para ejecutarlo. Nosotros hemos vivido siempre al revés, nunca hemos discutido los problemas que hay que resolver. Y elegimos gente al lote. ¿Ya? Y esta gente hace lo que quiere. Por ejemplo, la comunidad de Calama. Esas 44 comunidades del norte grande se unieron en una gran red que abarca todo el norte para oponerse a las políticas centralistas de Santiago, para ir pensando cómo van a ejercer poder en el norte grande, para ir pensando cómo van ellos a administrar también por sí mismos una parte de las riquezas mineras que produce el norte grande. Y dijeron, nosotros queremos que el 5% de las ganancias y las utilidades de Codelco se inviertan en Calama y nosotros queremos administrar eso. Bueno, hay un senador por el norte, Fernando Flores, que fue electo porque desde Santiago, cuando era socialista, se eligió como senador por el norte. En el camino el hombre se fue del Partido Socialista, fundó otro partido, el PRI, después se aburrió de ese partido, se salió, ahora no es nada, y no ha ido nunca al norte. Ese es nuestro representante. En Chile se ha dado vuelta la cuestión. Los representantes se eligen entre ellos, ni siquiera conocen las comunidades a las cuales van a representar, no viven allí. Y más encima, ellos hacen la política que les parece conveniente. Por eso la soberanía en este país como que se dio vuelta, no está entre nosotros. Ellos se creen que son soberanos. Y por eso en esta campaña presidencial ustedes han visto, no es que nosotros estemos discutiendo los problemas de Chile para llegar a acuerdos y darles un mandato a estos señores, sino que ellos, como no tienen mandato, ¿qué hacen? Muestran su carita sonriente, seductores, maquilladitos, y nos tiran sus retratos a razón de 12, 15 por cuadra, no sé aquí, pero en Santiago es una cosa horrorosa.
como si fuera poco, levantan gigantografías de 25 metros que son insolentes, porque tapan todo, hasta la cordillera. Se venden a sí mismos. Yo soy lindo, yo tengo experiencia, yo sé lo que hay que hacer, yo propongo esto, yo prometo esto otro. Fíjate, la soberanía al revés. Por eso es que el voto individual no vale nada, en términos históricos. Entonces, lo que quería decir es que la primera forma que existió en Chile de poder popular se manifestó a través que una comunidad local se autogobernó con perfecta autonomía y para eso utilizó el cabildo. El cabildo. El cabildo fue por siglos el órgano directo de la soberanía popular, tanto en Europa, en América Latina, como en Chile. Por eso, estas asambleas ciudadanas, que trabajaban dentro de los cabildos, fueron las que derribaron la dictadura de Bernardo O'Higgins. Porque O'Higgins era un dictador antidemócrata. Hay que decirlo con todo su peso, porque es una tremenda mentira que tenemos respecto a este caballero. Más encima, él estaba pensando en construir un Estado que en el fondo era una monarquía para toda América Latina, trayendo un príncipe inglés para convertirlo en monarca. En eso estaba asociado con José de San Martín. Y por eso que él, ¿verdad?, se burló, no quiso aceptar, no escuchó, no aceptó la democracia que tenían los pueblos dentro del cabildo. Manuel Rodríguez, por si acaso, cuya figura, ¿no es cierto?, que nos presentan los historiadores y la clase política, es la de un guerrillero. Manuel Rodríguez, cierto, fue guerrillero en un periodo que había que luchar como guerrillero, pero él jamás se sintió guerrillero. Él era un político de cabildo. Fue el procurador del Cabildo de Santiago. Manuel Rodríguez, de todos los héroes de la patria, fue el único que estudió en la universidad. Fue abogado, fue profesor universitario. Y él luchaba porque en Chile se estableciera un régimen político que fuera copia y réplica de la democracia que existía en los cabildos en los pueblos de provincia. Ese era su proyecto. Por eso se agarró con O'Higgins. Por eso O'Higgins lo mandó matar. Lo mandó matar, es un hecho. Y por esa misma razón, las asambleas ciudadanas de los pueblos, que eran 48, 49 pueblos por 1822, en ese tiempo en Chile, por tanto otros tantos cabildos abiertos o cabildos formados, decidieron que O'Higgins se fuera. Y todos los pueblos de la provincia de Concepción, en ese tiempo había 3 provincias nomás, Coquimbo, incluyendo por supuesto La Serena, Santiago y Concepción. Entonces todos los pueblos de la provincia de Concepción se unieron, los cabildos, digamos, se asociaron y formaron, fijarse bien lo que voy a decir, la Asamblea de los Pueblos Libres de Concepción. Y le mandaron una carta a los de Coquimbo y estos formaron también la Asamblea de los Pueblos Libres de la provincia de Coquimbo. Y las dos asambleas, de acuerdo, redactaron una carta, se la mandaron a Bernardo O'Higgins, le dijeron: Director Supremo, usted ha traicionado la voluntad soberana de los pueblos, le dijeron en plural, por tanto desacatamos su autoridad, no le vamos a obedecer y váyase. No con esas palabras, pero las cartas, esa era exactamente lo que le dijeron.